Hola, bienvenidos al canal Michelle.misterios. En esta oportunidad, una nueva charla con ustedes, con parte de la comunidad esotérica, mística, que le gustan los temas de metafísica y de autoconocimiento. En esta ocasión vengo con una charla un poco más improvisada, más relajada, no preparé nada. Es algo de lo que venía estudiando, se lo vengo a compartir con mucho amor, con mucho afecto para su crecimiento, para que tengan una perspectiva un poco más amplificada de lo que es nuestra raza humana, de nuestro planeta Tierra, de el viejo mundo, del antiguo mundo, cómo surgió según la mirada filosófica, teosófica, mística de algunos grandes autores y que también los dejo acá plasmado para quienes tengan ganas de indagar, de investigar un poco más acerca de nuestro origen, del origen del sistema también planetario en el que estamos viviendo, en el sistema solar, mejor dicho, y me he echado un poco con los cultos actuales que estamos viviendo y las transformaciones también. Al comienzo de la creación del sistema solar, cuando nuestra Tierra era recién muy primitiva, y recién estaba como solidificándose para llegar a tener una corporalidad en el sistema planetario, en este sistema planetario, los seres humanos no éramos como estamos hoy, densificados, como vemos la Tierra densificada. Si lo podemos comparar, es como los diferentes estados de la materia, estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Conforme fueron pasando los eones de tiempo, los millones de años, la Tierra fue tomando otro tipo de características conjuntamente con los seres que empezaron a distinguirse dentro de la matriz de Madre Tierra. Para esto todavía el ser humano no era ser humano. Hablan de que eran los seres que habitaban como renacuajos, si así se quiere, en donde eran hermafroditas. Por eso viene acá siempre a colación el tema de que nos cuenta la iniciación de Adán y Eva. Primero era un ser hermafrodita. Esto nos hace referencia al inicio de la vida en la Tierra, y conforme fue pasando el tiempo, se fue como a partir del sol fue como calentando esa matriz, dándole calor y diferentes tipos de ayuda también de los devas, si se quiere llamar, de estados químicos o diferentes procesos que fue pasando, fueron formándose diferentes como entidades y sistemas y reinos dentro de la Tierra. El primer complejo de humanos que se creó en el planeta Tierra eran seres que se los conoce en los estudios como los lemurianos. Antes de ellos estaban los hiperbóreos, que no nos hagamos la idea que eran seres humanos como los que vemos ahora, pero eran como prototipos de seres físicamente. Sí había una distinción entre lo que eran los animales, la vegetación y estos seres. Se dice en las historias místicas que un grupo de devas, de ángeles de jerarquías muy elevadas, introdujeron, una vez que Madre Tierra había creado los cuerpos para que la mente humana, que se le llama manas en teosofía, pudiera, esa energía pudiera habitar un cuerpo y empezar a desarrollarse como tal, como un ser humano. Cuando esa energía es traída por las jerarquías superiores a estos cuerpos primitivos que la Tierra pudo moldear a partir de muchos millones de años, se le da una mente primitiva también. En esa primera instancia se habla de el matriarcado, de la energía matriarcal. Si nosotros nos ponemos a pensar, la Madre Tierra es una energía femenina, es quien da la alimentación, quien nos da el cobijo, el lugar para vivir, nos sustenta, nos protege, pero también es la que nos puede destruir. Madre Tierra
nos contuvo, nos gestó dentro de su matriz nuestros cuerpos, nuestros avatar. El avatar lo creó Madre Tierra y las jerarquías superiores dieron esa chispa divina a esos cuerpos para que pudieran tener una inteligencia, para poder ayudar al desarrollo del sistema planetario, poder ayudar a Madre Tierra a que todo eso que era primitivo de pronto se vaya refinando, vaya evolucionando. Entonces al comienzo nuestro cerebro no era el que tenemos ahora, como digo, tenía que empezar a buscar una función de uno de sus hemisferios, que era el hemisferio cerebral derecho, que se basa en lo que se percibe, en lo que se intuye y que tiene su fuerza en el corazón. A esta energía se la llama Yin, la energía femenina. Entra en un cuerpo que tiene que empezar a sobrevivir o a vivir en un planeta que está iniciándose, con vida que se está iniciando de una forma diferente a la que se estaba gestando en el vientre materno. Entonces comienza la era del matriarcado. Esto lo vemos en las cartas del tarot, lo vemos en la astrología, en donde la que era la imagen femenina, la que era Eva, la mujer, la creación femenina, era la que contenía en ese momento, era la mujer intuitiva, era el ser humano que estaba conectada con las jerarquías superiores, con la fuente, con el ser supremo, y todo era intuitivo. De hecho, no había un lenguaje, se comunicaban a través de sonidos los seres humanos que vivían en ese momento, en pleno desarrollo de su conciencia, porque no tenían todavía una autoconciencia, vivían como vemos hoy las abejas en grupo. El ser humano en ese momento vivía en grupo, se manejaba en grupo, había líderes que eran los que manejaban intuitivamente a través de la canalización, y era todo sonidos, señas, y era la época del matriarcado, el momento de que también la mujer ocupaba, era de intuitiva, de guiar al hombre masculino, al cuerpo masculino. El masculino era quien tenía la mayor fuerza, entonces era el que desempeñaba diferentes roles a través de la jerarquía femenina, esta energía que estaba en pleno desarrollo. Conforme también fueron pasando los millones de años, se fue refinando esta energía en las primeras civilizaciones que vemos en la civilización, podemos leer en la Lemur, en donde el papel era fundamental de la mujer, porque era la que cumplía el rol que había cumplido en su momento Madre Tierra, de guiar, de acobijar, de nutrir, y muy relacionada siempre esta etapa está a la etapa lunar. Se le llama la etapa lunar porque es la etapa del inconsciente del ser humano que se va desarrollando primero. Nosotros primero desarrollamos el inconsciente, toda esta parte de conexión con la fuente, de donde nosotros provenimos. A partir de ese momento, bueno, estaba muy relacionada este desarrollo con la etapa lunar. De hecho, esas civilizaciones, no había una diferencia entre hermanos o entre padre e hija, eran clanes, y cuanto más unidos estaban, eran que se sentían la intuición, digamos, de cómo se percibía el otro, porque si estamos hablando no había un lenguaje como hay hoy, era a partir de sonidos, entonces se entendían a través de la percepción intuitiva que tenían, que era muy abierta, era lo único con lo que ellos mismos se relacionaban, como hoy lo vemos en los animales. Los animales se olfatean, se escuchan, se miran, el instinto ese era el que predominaba, se le llama que era una etapa del desarrollo humano ecocéntrico, era el centro, era la energía matriarcal que se expandía, y no había una individualidad, eran clanes, eran grupos en donde se protegía, se cuidaba, se estaba en estrecho contacto con la naturaleza, con los animales salvajes también que había en ese momento, como una especie de unidad que intentaba ir separándose de todo su entorno.
La luna, si lo vemos representado en esta época, en el desarrollo del ser humano, la luna representa hoy en día el inconsciente, representa las emociones, representa que el plano astral es el plano que se estaba desarrollando y gestando en ese momento, de la parte, digamos, más elevada del plano astral, en donde estaban una conexión muy, muy intuitiva y cercana con la fuente. No había una mente racional todavía. Y conforme fue pasando el tiempo, a medida que los eones de años, de milenios fueron pasando, comenzó a desarrollarse el otro lóbulo del cerebro del ser humano, en la etapa en donde esas civilizaciones empezaron como a experimentar, a hacer diferentes tipos de investigaciones, empezaban a experimentar. De hecho, se habla que la raza Atlante fue una de las primeras precursoras de los cristales, de tener una fuente de conexión con la energía de los cristales, y que en ese momento se usaban estas piedras para transportar la electricidad y poder así hacer diferentes tipos de sanaciones al cuerpo, de meditaciones. En ese momento estamos hablando de civilizaciones con una gran conexión espiritual, que iban desarrollando el lóbulo, digamos, de la parte consciente, y donde iban separándose ya de su clan. El padre era el padre, la madre era la madre, ya había una individualidad, ya no se manejaban como grupos, como vemos en los animales, sino que empezaban a individualizarse, a crear un yo. Pero no era el yo que vemos hoy, era apenas una gotita de ese yo. Hay, bueno, todo un desarrollo de la civilización atlante que fue muy conocida a través de diferentes escritores que han plasmado la historia atlante, de la civilización perdida, se le llama, del hundimiento de la Atlántida, donde, bueno, fueron pioneros en muchos aspectos. Luego podemos ver de estas civilizaciones tan antiguas que le siguen los sumerios, los babilónicos, los asirios, los persas, bueno, los egipcios, los grecorromanos, entre otras muchas civilizaciones muy enriquecidas también en el desarrollo de la parte mental, también desde el arte, desde la ciencia, desde la política, las religiones, como la cúspide del arte, la cúspide de la filosofía, la cúspide de la ciencia, en donde ya nuestro cerebro comenzó a funcionar más evolucionadamente al sistema racional, al sistema de pensamiento, a realmente empezar a crear un yo. Y acá se lo llama, a partir de más o menos de esta época, o unos miles de años antes, la etapa solar, la etapa patriarcal. Ya no es más la etapa lunar, sino que pasamos a la etapa solar, la etapa de la acción, la etapa de la realización, de crear, de proyectar, de construir. En este proceso evolutivo humano también vemos la creación de grandes imperios, donde también se desarrollan grandes guerras por la obtención de territorios, de expansión de los reinados, de los imperios. Ya el ser humano ya no vivía con la naturaleza y con los animales, sino que empezó a evolucionar su otro aspecto, su otra energía. Y acá viene la parte egomaníaca, se le llama. Pasamos entonces de la etapa ecocéntrico al antropocéntrico, a la etapa solar, que es la etapa del ego. Así nos desplazamos de un tipo de cognición del hemisferio derecho hacia un modo de cognición del hemisferio izquierdo, y nos volvimos más racionales, más agresivos también, más impulsivos, más curiosos, y comenzamos a pensar en nosotros mismos, en cómo estamos separados de la naturaleza, cómo estamos separados unos del otro, y ahí empezamos a dividirnos. Esto lo que les estoy contando es súper resumido, pero es muy extenso realmente el estudio de antropogénesis.
Entonces pasamos de la pasividad, de la conciencia matriarcal, que en realidad en ese momento era más una etapa en donde las cosas sucedían, no había una acción demasiado determinada. Y también conforme fuimos evolucionando, también fuimos creando diferentes tipos de lenguaje, diferentes tipos de formas de habla, de comunicarnos. Este cambio de paradigma del lunar al solar tiene un cambio también en la psicología del ser humano. Pasamos de la etapa ecocéntrica al antropocéntrico, de un hemisferio hacia un modo cognitivo al hemisferio izquierdo. Pasamos del derecho al izquierdo y nos volvimos más racionales, más agresivos, más curiosos. Comenzamos a pensar en nosotros mismos y en que estamos separados de la naturaleza. Empezamos a dividirnos uno del otro, a crear realmente de manera fuerte nuestro yo, nuestra identidad. Si nos ponemos a pensar en este proceso matriarcal que fue el comienzo de la historia humana, era por excelencia bien asociado a lo místico, bien asociado a lo inconsciente, a la pasividad. En realidad no era la incapacidad de acción, sino de una conciencia de sujeción, que no estaba separada o dividida. Esta mente nos hace creer que estamos separados del orden natural y no puede entender el enfoque femenino. Si cada uno suprime lo femenino, queda expuesto a ser controlado. En el tarot lo podemos ver a través de diferentes arcanos, esta etapa lunar, matriarcal, a través de la expresión, por ejemplo, de la suma sacerdotisa, en donde se utiliza la sabiduría, el entendimiento, la etapa lunar, la etapa de la expresión interna, de la introspección. Y la otra etapa, la etapa solar del logos, la etapa de la acción, de la creación, del hacer, de la creación también de la palabra, de un lenguaje en donde nos podríamos comunicar. La etapa patriarcal se la puede ver a través de el emperador o el rey. También en esta etapa patriarcal surge el sumo sacerdote, en donde la religión ha hecho que el ser humano pierda también la conexión individual, digamos por motus propio de uno mismo, la conexión espiritual, sino que hay una entidad como la que podemos ver en la carta del tarot con el sumo sacerdote, patriarcal, jerárquica, mística, que es la que nos hace de puente, porque ya pasamos la etapa matriarcal, pasamos a la etapa, de la etapa lunar a la etapa solar, y en la etapa solar, en el racionalismo, en el materialismo, no podemos conseguir la unión con nuestro ser superior, con nuestro espíritu, con Dios, con la fuente. Necesitamos un intermediario, porque nos hemos olvidado de esa energía inconsciente que al comienzo de la humanidad hemos desarrollado, pero que en el proceso patriarcal la hemos olvidado. Es como la dualidad. Nosotros, si recuerdan, somos seres duales, 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, 2 hemisferios, sentimientos, pensamientos, vivimos en una dualidad, que en esta etapa una de las partes duales la olvidamos. Entonces aparece la figura del Papa, la figura mística, que es la que nos hace de conexión, de puente con Dios, con los mundos superiores, porque nosotros por motus propio, por nuestra propia ganas de conocer lo supremo, no podemos. Es lo que nos hacen creer, ¿no? La religión y cada una de sus religiones han hecho creer que el ser humano por motus propio no puede. Por una parte estuvo buena que la religión haya aparecido porque también era un momento de la humanidad en donde se había perdido esa conexión. Había que restablecerla, pero restablecerla a través de una figura que hiciera de intermediario. Eso era lo negativo, y a partir de ahí sucedieron muchísimas cosas en la historia de la humanidad con la Iglesia, que muchos ya lo saben. Seguramente la Iglesia ha ayudado, el cristianismo, el catolicismo ha ayudado a muchas personas a salir adelante, y eso es muy bueno también de destacar. Pero también por otro lado, como hablamos de la dualidad del bien y del mal, también ha hecho mucho daño. En la época de los paganos, en la época de la Inquisición, en donde se mataban a las mujeres que tenían una gran conexión con la naturaleza. En esa época se trataba de hacer borrar de la historia humana todo aquello que había sido el ser humano, toda aquella conexión muy íntima con lo sutil, con los mundos superiores. Se liquidaba
a las culturas indígenas, a las culturas aborígenes que tenían sus propias conexiones con los espíritus superiores. Y se puso, como digo, a un ser jerárquico, físico, ser humano, que te hiciera de puente. Llegamos a la etapa esta, bien patriarcal. Hoy en día la estamos a través de la energía femenina, y esto va más allá siempre de los géneros, de equilibrar, de que la etapa patriarcal ya haya sido un recuerdo y que de pronto venga el momento del equilibrio, de recordar la energía femenina que alguna vez exploramos todos los seres humanos a través del inconsciente, a través de nuestra conexión espiritual, a través de estar en contacto con los mundos superiores, a través de también de hacer a un lado el ego, el yo, lo racional, lo materialista que nos propone este sistema patriarcal que hace muchos años venimos trayendo historia. Pero hoy nos encontramos en un punto de quiebre, en un punto en donde están cambiando las cosas. Pero hemos también arrastrado diferentes cultos. Por ejemplo, uno de los cultos que les voy a hablar es el culto de Dionisio. Dionisio es un dios griego que personifica el exceso, toda la activación y apertura de ciertos chakras relacionados a los placeres carnales, a la pasión, a la sexualidad, al libertinaje. Las sociedades, por ejemplo, que controlan ciertas partes del mundo, contratan artistas que desde sus atuendos o letras pueden manifestar el culto de Dionisio. El culto a que el ser humano sea tomado como objeto, como posesión, como algo que utilizo para saciar mis necesidades y después los descarto. Son cultos muy fuertes, muy oscuros, y que la mayoría de la humanidad hemos estado revolcados sobre esos cultos. Seguramente es así porque también el culto de Dionisio trae el alcohol, las drogas, el sexo. También está en esta época el culto de Venus, que es el del éxtasis, también el que podemos llegar a ver hoy de una manera un poco más femenina, el culto de Dionisio tal vez en la energía masculina y en la femenina. Lo vemos en las artistas, en el cine, en la moda. Son cultos que por lo general el ser humano no se llega a dar cuenta. Pero si ustedes quieren prestar atención se van a poder dar cuenta enseguida de el culto de Venus, de la mujer estética, súper maquillada, súper producida, operada. Se operan las caderas, se operan para tener más cola, para tener más busto, para estar más delgada, se sacan una costilla, se tunean todas, se ponen pestañas enormes, uñas enormes, todo como muy excesivo. Digo, está muy bien que la mujer se cuide, que cuide su avatar, que cuide su templo, como digo, pero es el exceso, ¿sí? Cuando hablamos de estos cultos hablamos de manera excesiva. Lo podemos ver en artistas que son las que impulsan colas enormes o caderas enormes para marcar un tipo de estética bien fantasía, porque eso no es real, porque eso no es el cuerpo humano. Y por el otro lado, el de Dionisio a través de los hombres, que lo podemos ver a través de que te inducen todo el tiempo. Bueno, esto es aparte de los dos, la inducción a través del consumo de drogas como placer. Hay mucho también que se está como tergiversando con el tema de las ciertas, vamos a llamarlo como medicina natural, que se usa, como son los psicodélicos, los enteógenos, o alguna, por ejemplo, de las plantas sagradas. Todo su uso, yo también he hecho un mal uso en situaciones de fiestas, de querer evadirse de la realidad. Entonces te lo tiran en letras, ¿no? Como que eso es lo que tenés que hacer para ser como el ganador, la ganadora, para sentirte una estrella, para sentirte la femme fatal, o para sentirte el hombre más sexy y deseado por las mujeres. No sé, es algo que se me está ocurriendo, pero digo, ¿qué pasa después? La gente empieza a tener miedo a ese tipo de
vamos a poner como sustancias naturales que nos da la Madre Tierra para trabajar a través de nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque están mal utilizadas, porque están mal direccionadas, porque la industria artística, cinematográfica, como que es muy retorcida, retuerce todo, da mala información, hace el uso excesivo de esto, y aparte de ser excesivo en lugares y en ambientes que no son recomendados, y no es la forma, no es la manera, lo utilizan para evadirse, para salir de la realidad, para anestesiarse, y en realidad el uso que se le da es para ayudar a una persona que está pasando o por una enfermedad, o por una enfermedad física, por una enfermedad mental, emocional, es para una ayuda espiritual. El tema de los cultos ha hecho que todo esto, que es como la mística, como la parte de la energía femenina, de la adoración a nuestro cuerpo a través de una conexión mucho más profunda y espiritual, la llevan a algo mundano, terrenal, egoico, pasional, sexual, carnal, de libertinaje, y así se desconfigura todo lo que realmente la información es, lo que realmente nos viene a aportar, lo que realmente cómo lo podemos utilizar. Entonces, bueno, más que nada vengo a contar esto, que me pareció interesante compartirlo, el tema de los cultos y del antiguo mundo, de cómo era nuestro antiguo mundo, con respecto a los relatos que he leído de diferentes, como les digo, filósofos, místicos, teósofos. Los invito a que busquen, a que investiguen y que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Les mando un beso grande y mucho amor.